una cosa es lo que diga la causa judicial, una cosa son los tiempos judiciales para esclarecer qué pasó con el fiscal Nisman, otra cosa son los tiempos políticos, pero otra cosa es la impresión social. Empiezan a conocerse algunos sondeos sobre qué piensa la gente, qué piensan los grandes auditorios de lo que pasó en verdad con el fiscal Alberto Nisman. Raúl Aragón es director de Raúl Aragón y Asociados, analista político, amigo acá de Tercera Posición. Raúl, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué estás midiendo? ¿Qué estás viendo vos? Bueno, primero quiero mencionar un estudio de una colega de Management Fit, María Cornoni. Digamos, números más, números menos, yo estoy de acuerdo con los números. Hay un 60-70% de percepción social de que esto se trató de un crimen, no de un suicidio, o suicidio inducido, que termina siendo lo mismo. Lo que nosotros empezamos a medir es la atribución de responsabilidad, es decir, ok, ¿quién lo mandó a matar? Al porcentaje, que a nosotros nos da un poco más alto, pero el porcentaje de gente que lo percibe como un crimen, le repreguntamos, ¿y quién fue el autor? ¿Quién dio la orden? Y al principio todo caía en la Casa de Gobierno. Era muy fuerte la atribución de responsabilidad hacia el poder. Lunes, martes, miércoles, jueves. Esto te diría que ya se ha invertido ahora. La atribución de responsabilidad va más al no sé y a los servicios que al poder. Es decir, la tesis de la presidenta se está instalando con fuerza. Yo creo que... Bueno, qué volátil es todo, ¿no? Sí, y creo que esta segunda carta de ella obedece a que sus propios encuestadores, que los tienen y buenos, le han dicho algo, no sé si exactamente lo mismo que yo estoy diciendo ahora, pero algo muy, muy parecido, y que además tiene toda la lógica del mundo, porque yo creo que hay que ser totalmente tonto para estar en el poder y mandar a matar al fiscal que te está investigando a vos como poder. Ese cadáver cayó, te lo decía recién fuera de cámara, cayó en el patio de las palmeras de la Casa Rosada. La primera impresión era esa. Y creo que como la primera impresión era esa y el gobierno lo percibe, salen automáticamente con la tesis del suicidio, que es una tesis, termina siendo una tesis insostenible. La presidenta se preserva y entonces le queda espacio para escribir su segunda carta donde dice esto no fue un suicidio, etc. Bueno, lo que ya estuvieron comentando ahora no lo voy a repetir, ¿no? Ana Carolina Gallar es diputada nacional del Frente para la Victoria por Entre Ríos, la voy a sumar a la conversación. ¿Vos pensás que hay un complot acá? Sí, yo pienso que hay una clara maniobra desestabilizadora y para perjudicar a la presidenta, y uno tiene que hacerse dos preguntas. En primer lugar, ¿a quién perjudica la muerte de Nisman? Y el principal perjudicado es el gobierno, con lo cual uno tiene que mirar a algunos agentes de inteligencia que han sido desvinculados, a ciertos jueces, fiscales, ese poder judicial que se opuso a la democratización de la justicia y las corporaciones mediáticas. Me parece que ven a la muerte de Nisman la oportunidad para enlodar a este gobierno. ¿Y el gobierno no tiene que hacer alguna autocrítica de por qué durante 11 años prohijó a semejante persona que después es capaz de hacer esto? Mira, nosotros tenemos muy claro que si hubo un gobierno que le dio los recursos necesarios, que tuvo la voluntad política a nuestra presidenta de investigar y determinar quiénes son los verdaderos responsables del atentado de la AMIA, fue este gobierno, porque fue el que le otorgó, primero que crea la Fiscalía de Cristina está hablando de Jaime ad hoc. Estiuso concretamente, fue un hombre de confianza de este gobierno durante años. Nuestro gobierno fue el que creó la Fiscalía ad hoc para investigar quiénes son los responsables del atentado de la AMIA. Este gobierno fue el que designó al fiscal Nisman y este gobierno es el que le asignó los recursos que le asignó y tiene una planta de personal de más de 50 personas, la Fiscalía para investigar el atentado de la AMIA. También fue el gobierno que sostuvo a Estiuso. Estiuso forma parte, es personal de carrera de la Secretaría de Inteligencia. Digo, acá hay que hacerse una pregunta, ¿quién perjudica la muerte de Nisman? Y por otro lado, ¿quién fue que hizo que Nisman venga al país con premura? Digo, habiendo feria judicial, digo, todos sabemos que tiene que habilitarse la feria para que sea tratada una denuncia que todos sabemos, digo, hay dos etapas, me parece, que hay que ver, que una primera etapa es la operación política de que Nisman regresara al país, lo presionan para que regrese, que deja a su hija en el aeropuerto de Barajas, regresa al país presionado a presentar una denuncia inconsistente, que no se sostiene, no tiene lógica jurídica porque se basa en datos falsos, lo cual lo lleva a conclusiones erróneas. 3 días de una operación mediática abismal, se recorre todos los medios del fiscal. Cuando Interpol dice que este gobierno jamás pidió que se baje la alerta roja, sino que todo lo contrario, Nisman se da cuenta que estaba flojita de papeles la denuncia, digo, y se encuentra con que el oficialismo, con que nosotros
el gobierno éramos los principales interesados en que él viniera el lunes a la comisión, a la Cámara de Diputados, a dar explicaciones. Y nosotros teníamos muchas preguntas para hacerle, por eso somos los principales perjudicados con la muerte de Nisman. Nosotros queríamos preguntarle en qué se sostenía o se basaba esa acusación a la presidenta de la Nación. Digo, después de la respuesta de Interpol era muy claro que eran datos falsos. Ahora se comprueba que Khalil, el agente iraní, tiene vínculos con el PRO, con el partido de Mauricio Macri, que el hermano de Khalil es funcionario de la legislatura porteña y que Khalil es afiliado al partido de Mauricio Macri, que los que se desean ser agentes no son agentes, que Nisman vuelve antes de su viaje, pide habilitación de feria y que Canicova Corral le deniega la habilitación de la feria justamente porque no había pruebas suficientes, porque era muy flojita la denuncia. Digo, claramente estamos ante una operación política para desestabilizar un gobierno. Esa fue la primera etapa y la segunda etapa es la muerte del fiscal para desestabilizar. Por eso hoy nos reunimos con el Consejo Nacional del PJ, tuvo una reunión para dar un apoyo contundente a la Presidenta de la Nación y creemos que todos los partidos políticos, en lugar de usar políticamente la muerte del fiscal, tienen que, por supuesto, acompañar porque está en juego la democracia. Así de grave es la situación. Raúl. Sí, la diputada pertenece a un espacio político y hace una defensa correcta de ese espacio. Yo no voy a opinar. Pero yo me quiero hacer, creo que hay dos preguntas que hay que hacerse que son un poco más amplias. Una es, ¿cómo que en 30 años de democracia el poder político, el poder presidencial, nunca consiguió dominar el sector de la inteligencia? Esto es como un perro pitbull. Es lindo cuando vos lo tenés en la mano y es feo cuando te muerde. Es lindo cuando vos lo mandás a morder a los otros, es feo cuando viene y te muerde. ¿Y por qué es eso? Porque todos los gobiernos lo usaron para fines non santos, como mínimo. Yo me acuerdo de un dicho de Perón, cuando todavía estaba en el exilio, que aparece como una operación con información muy fuerte, y entonces lo entrevistan y dice, pero usted, general, ¿cómo es esto? Si usted está en el exilio, el otro, Lanús está en el gobierno. Pero le dice, lo que pasa es que a veces los muchachos trabajan para uno, a veces trabajan para mí. Porque Perón esa la tenía clarísima. Bueno, pero el problema es que ¿cómo se naturalizó, y todo el mundo discutía, y se discutía naturalmente, que la CIDE tenía tipos que manejaban o influían sobre los jueces federales? Sí, eso estuvo en todos los medios, nadie protestó, corrió. Y la otra pregunta que a mí realmente me preocupa un poco más todavía es, si esto queda así, ¿cuál es el efecto sobre el sistema de valores de la sociedad argentina cuando el asesinato de un fiscal que investiga al poder queda impune? Por más que la investigación haya sido infundada, y yo estoy de acuerdo con eso, con la diputada, lo que yo alcancé a leer de la publicación es muy un poco gaseosa. Es muy floja, además no menciona a la presidenta, menciona a algún que otro funcionario, es una conversación entre un piquetero y un verdulero de Floresta, no tiene sustancia, eso yo estoy de acuerdo con lo que dice. Pero más allá de eso, el hecho es que él estaba investigando y acusando al poder político central y termina asesinado. Si esto queda impune, ¿qué señal quedó en el sistema de valores? Es decir, que la impunidad está... Cuando uno le pregunta a los políticos qué repercusión política puede tener esto en la campaña electoral, todos te dicen, bueno, no, todavía es muy temprano. ¿Esto puede alterar el esquema de alianzas? No sé si alterar el esquema de alianzas, altera... ¿Puede generar que se imponga el teorema Carrió, digamos, de que esto es una pelea entre la República y la mafia? Mira, en política nada es tan terminante. Se puede imponer un poquito más el teorema Carrió, pueden crecer figuras de serenidad como de la Sota o como Macri, que son figuras que han sido poco confrontativas, y entonces en este contexto de inseguridad, de angustia y de sensación de desamparo que hoy registra la sociedad, puede haber un vuelco un poquito más favorable hacia estas figuras de más seriedad, de más lentitud, de más peso, y quizás alguna pérdida de las otras figuras que han sido más combativas, son más light, etcétera. Pero yo no creo que modifique finalmente lo que importa en la campaña, que es la intención de voto. No la va a modificar sustancialmente. Le puede costar, depende también de la evolución de las cosas, pero le podría costar o no alguna intención de voto a Scioli. Depende cómo evolucione. Sí. ¿Vos qué pensás, Carolina? ¿Va a tener una repercusión política? Yo pienso que el escenario es que nosotros estamos ante un gobierno, ante una presidenta que tiene un alto índice de aprobación, no solo a su persona, sino a las políticas que ha llevado adelante este gobierno, ante un hecho trágico, ante el cual nosotros nos conmueve, que conmueve a toda la sociedad argentina, y ante un gobierno que se pide que se investigue a fondo quiénes son los responsables. No es casualidad que
se muere, la muerte del fiscal Nisman coincide con el año donde se eleva a juicio oral la causa por el encubrimiento, donde se busca determinar quiénes son los responsables del encubrimiento de la causa de la AMIA. Esta es una causa que se eleva a juicio ahora en el mes de julio del 2015. Digo, me parece que tenemos una presidenta muy fuerte, con una clara conducción política, con una presidenta que le dice a todos los argentinos que estamos buscando la verdad y que queremos llegar al fondo de la cuestión, y que por otra parte va a poner todas las herramientas que sean necesarias para determinar quiénes son los responsables de esta maniobra política, de esta operación política que han llevado a cabo, que han llevado a cabo sectores de la oposición que han terminado con la muerte del fiscal Hace Nisman. 2 días hubo una manifestación, no muy numerosa, pero picante, digamos, con críticas muy fuertes a la presidenta en la propia Casa de Gobierno. Sí, tomamos nota de eso, pero también nosotros tomamos la prudencia necesaria del caso por la conmoción que teníamos por la muerte del fiscal, y entendíamos que teníamos que ser prudentes con las declaraciones. Por eso nosotros fuimos prudentes y queríamos dejar que la investigación avanzara en el transcurso del día, como para tener más herramientas para poder salir a hablar. Cualquier emisión, cualquier declaración podía ser irresponsable, máxime cuando había recién fallecido una persona donde no se sabían las causas. Entonces fuimos muy cautos y muy prudentes. Me parece que, como dice el consultor, la sociedad no es tonta, y puede que el primer día haya entrado en conmoción, como entramos nosotros, como entró el conjunto de nuestro país, porque era una muerte, es un suceso trágico. Estábamos todos esperando ir a la Cámara de Diputados el día lunes a escuchar al fiscal Nisman, y de repente nos enteramos de su muerte. Hubo conmoción generalizada, y hoy la sociedad ya está entrando en razón de que quisieron perjudicar al gobierno. Claramente es una maniobra desestabilizadora. Están paradas las campañas electorales, ¿no? ¿Te fijas? Sí, están paradas. No, pero no podés, a ver. ¿Quién va a hablar a pedir? Vóteme en este contexto. La campaña ahora está pasando por las opiniones a favor. Por el duelo. Por el duelo, por el reclamo de justicia, por la crítica a uno u otro sector, por cómo operaron, cómo no operaron, etcétera. La campaña está atada a este proceso de la... Pero hay provincias que tienen elecciones, ¿cuánto? ¿En 2 meses? Sí, 3 meses? Sí. Bueno, en Capital Federal la tenemos el 28 de abril, cuando estamos ahora. Lo que está quedando absolutamente claro es, en esta... Yo sé que yo casi nunca coincido con Cristina, pero esta le tengo que dar la razón. Fue una operación sin sustancia que solamente tenía peso si moría el fiscal. Fue así. Ahora, ella lo acusa Estiuso, lo insinúa Estiuso. Yo no puedo hacer nombres, ella tendrá datos que yo no tengo, pero que es claramente una operación, no tengo la menor duda. Ahora, también no tengo la menor duda de que... Es una operación de altísima política. De altísima política, y te digo algo más, viene de alta política. El segundo capítulo. No, esto es una serie, no es un capítulo único. Esto es una miniserie. Esto es House of Cards. Esto es House of Cards, claro. Acá esto no termina, acá no puede terminar acá. Sí. No puede terminar acá. Porque, todos tememos que haya un segundo capítulo. Sí, quien sea que lo hizo, invadió Rusia en otoño y tiene que llegar a Moscú antes del invierno, porque si no se le congela la tropa. O sea, va a haber otro movimiento. No me preguntes cuál, porque no tengo idea, pero viene algo más. ¿Vos qué pensás? Nosotros yo espero que esto se resuelva pronto. Y creo que nuestra presidenta tiene la fortaleza y el apoyo de todo su partido, como se pronunció hoy, y por eso salimos a denunciar no solo toda esta maniobra y esta operación política desestabilizadora, que venimos hace un tiempo con otras maniobras desestabilizadoras, como fue las corridas bancarias, que trataron de someternos a corridas bancarias, también toda la manipulación de información y lo que fue la causa de los fondos buitres, lo del levantamiento policial, la sedición policial, venimos de muchos intentos de desestabilización, y este es un intento más de desestabilización. Hay un gobierno fuerte y hay un proyecto político fuerte, que es el de nuestra presidenta, que es muy claro y que gobierna para los 40 millones de argentinos. Del otro lado hay una oposición, hay una oposición que está totalmente dispersa y que sigue la iniciativa o a demanda de los temas o los issues que le instalan los distintos medios de comunicación a los cuales ellos responden. Entonces, en tanto y en cuanto ellos no tengan un
programa político, va a ser muy difícil que la oposición pueda competir con el Frente para la Victoria. Ahora, lamentamos lo ocurrido, queremos que se llegue al fondo y que se esclarezca este asunto, y es nuestra presidenta con el Frente para la Victoria que queremos que se esclarezca esto. ¿Habrá un acto de apoyo, y se determine Cristina? quiénes son los responsables. ¿Habrá un acto de apoyo, Cristina? Hoy se pronunció el partido una manifestación. Y tiene el apoyo de todos los que formamos parte del bloque del Frente para la Victoria, y estamos trabajando para acompañar, y bueno, y si hay que hacer cambios en la inteligencia, digo, ya de hecho la persona de la cual estamos hablando que tiene vinculación con el caso, que pertenecía... Sí, todavía nos deben una explicación de por qué lo mantenían. Que pertenecía a los servicios de inteligencia, ya fue desvinculada. En este sentido, queremos que se llegue al fondo de la cuestión y evitar también, ¿no?, la mentira, el show mediático, digo, que se hace con la causa, porque hay una persona muerta, se merece respeto, digo, y es inadmisible que la oposición esté usando la muerte del fiscal para tener un rédito político de esto. Te pregunto, ¿qué sentido tiene desestabilizar un gobierno que le queda de poder efectivo 6 meses? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el objetivo de quien sea que esté atrás de desestabilizar un gobierno que está de salida? Es una elección a futuro, te contesto yo, una elección a futuro. Sí, es el frente político que tiene posibilidades de ganar en primera vuelta. La inteligencia es el poder permanente, para que el próximo gobierno tome nota de que con ello no se jode. Puede ser. Digo, el Frente para la Victoria hoy tiene la aprobación de más del 50% de la sociedad, de todas las políticas realizadas, digo, y nosotros tenemos muchos candidatos en el Frente para la Victoria y pretendemos seguir gobernando y ser mayoría en este país, gobernando para los 40 millones de argentinos. En este caso, la discusión es si gobierna la democracia y el pueblo o gobiernan las corporaciones. Claramente nosotros estamos a favor del pueblo, con Cristina al frente de esta batalla, para gobernar para los 40 millones de argentinos. Hay algunos candidatos que representan claramente a las corporaciones. Bueno. Sí, pero algunos de esos candidatos tienen 30% de intención de voto, 28% el caso de Massa. 28% de los argentinos no es una corporación. Yo tengo otras encuestas y me parece que en el caso de Massa está claramente, no en una meseta, sino que está está descendiendo. Macri también. Bueno, representan otra cosa. Nosotros representamos un gobierno que gobierna para las mayorías y que gobierna y que no ha... Pero no tienen 50% de intención de voto, Scioli, ¿eh? Nosotros, el Frente para la Victoria, la presidenta tiene más del 50% de imagen positiva y nuestro gobierno tiene la aprobación de las mayorías. Digo, hay un 60% de la sociedad argentina que suscribe las políticas de este gobierno. Y eso se va a traducir en el 2015 en que la sociedad argentina elija un candidato del Frente para la Victoria. Ahí te contesté, Rolando. El 50% se lo da la gente, los encuestadores que trabajan para ella. Son los mismos encuestadores que dijeron que había empate técnico entre Massa y Insurralde hace 2 años. Exactamente los mismos. Así que, por favor, respetemos la seriedad de mi profesión, porque cuando estos encuestadores la bastardean de esa manera, vendiendo resultados, me perjudican a mí y perjudican una herramienta que es además una herramienta académica. Así que legitimar a esos encuestadores que dicen que la presidenta tiene 50% de imagen positiva cuando tienen entre 35 y 40, es incluso perjudicar el mundo académico. Así que... Mire, yo estoy orgullosa de ser parte de este proyecto político. Creo que la mayor parte de los argentinos acompañan a nuestra presidenta, han votado a nuestra presidenta y suscriben a las políticas porque creen... de los votos el año pasado. Digo, porque... Tuvieron 32% de los votos en el 2013. La asignación universal, digo, los miles de argentinos que pudieron vacacionar en este verano, las paritarias... Bueno, pero en cualquier caso, de eso se va a saber. El enigma se va a develar en poco tiempo más cuando empiecen las elecciones. El 7 de octubre. Sí, nosotros estamos muy tranquilos, muy contentos, porque este año lo económico, tuvimos que dar una dura pelea contra los fondos buitres, con los capitales especulativos, y digo, nuestra presidenta a nivel internacional es muy reconocida por esta pelea, porque desenmascaramos a las corporaciones, que son las que quieren obtener privilegios para unos pocos en desmedro de las mayorías. Entonces nosotros estamos, yo estoy convencida de que este proyecto tiene que continuar, y es el Frente para la Victoria el que tiene que seguir gobernando este país para que se gobierne para las mayorías, para Vamos a ver un poco las repercusiones internacionales que tuvo el curso que va teniendo la investigación por la muerte del fiscal Nisman.
Argentine President Cristina Fernández said on Thursday the death of a prosecutor investigating the bombing of a Jewish community center was not a suicide, as was initially reported. Vuelco en Argentina por caso Nisman. Ahora presidenta Cristina Fernández dice estar convencida que el fiscal no se suicidó. Tan solo 72 horas antes, la mandataria se había cuestionado en su primera misiva las razones que habrían llevado a Alberto Nisman a quitarse la vida. Allí habló de suicidio. La publicación completa del informe presentado por Alberto Nisman, el cual denuncia a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y al canciller del país, Héctor Timerman, de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA a cambio de intercambios comerciales, pone de manifiesto la inconsistencia de las acusaciones y la falta de pruebas judiciales. A Justiça da Argentina tornou pública a denúncia do promotor achado morto no último domingo no país. Alberto Nisman acusa a presidente Cristina Kirchner e cúmplices de encobrir a participação do Irã em um atentado a uma organização israelita que deixou 85 mortos em 1994. Varios manifestantes recordaron que el ataque terrorista de 1994 no fue contra los judíos, sino contra los argentinos, y es una herida que permanecerá abierta en tanto los responsables estén impunes. Alberto Nisman es considerado como la víctima número 86 de aquel ataque terrorista. The Argentinian prosecutor, who died in mysterious circumstances on Sunday after accusing the president of trying to derail a probe into a 1994 bombing, was tricked into believing a conspiracy theory, according to the government. El domicilio del fiscal Nisman, situado en el lujoso barrio bonaerense de Puerto Madero, se ha convertido durante estos días en un vaivén de periodistas y equipos de investigación que intentan desentrañar las circunstancias de esta muerte, rodeada aún de incógnitas, que además han dado paso a una serie de lecturas políticas por parte de no pocos argentinos. Argentina, hay un titular muy bueno que vi en la prensa argentina que decía que Nisman era sospechoso de su propia muerte. Y todos los días hay algo nuevo y que además impresiona. Imagínense si nosotros estamos impresionados aquí en Estados Unidos, ¿cómo estarán los argentinos? A ver, hacía mucho tiempo que la Argentina no tenía, y en este caso lamentablemente, tantos minutos de aire en la televisión internacional, ¿no? Y esto es televisión porque nosotros hacemos televisión, otro tanto con los centímetros en la prensa, ¿no? Sí, creo que la imagen que estamos dando es deplorable. Es una imagen que se suma al default, que se suma al conflicto con los fondos buitres. Creo que es una imagen de un país que está en deterioro. Es que ya desde la semana anterior, lo que nosotros contábamos es que la noticia misma de un fiscal denunciando a la presidenta por encubrimiento, aunque nosotros supiéramos acá domésticamente que la denuncia era endeble, era muy impactante internacionalmente. A eso sumarle la muerte de ese fiscal va a ser muy difícil revertirlo. Sí. No sé qué me sabor. Bueno, que lo que se buscó fue el impacto mediático, porque ante una denuncia inconsistente que a todas luces no tiene ningún tipo de sustento jurídico, digo, se buscó el impacto mediático. Después de 3 días de que el fiscal estuvo en los distintos medios de comunicación, cuando Interpol dice que el gobierno argentino no había pedido dar de baja las alertas rojas, me parece que el fiscal también vio que le soltaron. El problema es que la muerte de Nisman le dio... subrayó todo lo anterior. Y me parece que esa es la verdadera operación política, la muerte del fiscal, para buscar el desprestigio internacional de nuestro gobierno, ¿no? Me parece que hay muchos intereses foráneos que buscan el desprestigio de nuestra presidenta y de nuestro gobierno, justamente porque tienen intereses en que gobiernen partidos o espacios políticos de otro signo ideológico. Hoy se conoció justamente una de las escuchas que formaba parte del corpus de investigación, de la denuncia del fiscal Nisman. Es una escucha de Luis Delía con este muchacho, Yusuf Jalil, que era el referente de la mezquita islámica Al-Tawhid. Hola Luisito, Yusuf. Ah, Yusuf, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, Yusuf. Che, escuchame, bueno, mañana nos vamos a juntar. ¿Qué tenés para anotar? Sí, dame, a ver. Bonplan. Bonplan. 1828. 1828. Palermo. Es Bonplan y El Salvador. Che, ¿y qué piso? No, en una casa. Bueno. Ahí vamos a almorzar al mediodía. ¿A la 1 te parece? A la 1 estoy ahí. Listo. El otro punto, escúchame. Por la duda que te llamen hoy los medios o alguno, tenés perfil bajo, por 10 días por lo menos. Bueno. Yo sé por qué te lo digo. Después mañana te lo... No, me dijo Parrilli recién también.
Bueno, porque me acaban de llamar y me dijeron, porque están medio enardecido lo de la vereda enfrente, ¿viste? Y No, yo solo lo único que hablé por mi programa hoy, no puedo no hablar, ¿entendés? Sí, pero no queremos que nuestros jugadores corran riesgo de nada ni que le rompan las bolas. Bueno, perfecto, listo, dale. Listo, Luis, mañana hablamos a la 1, nos vemos ahí. Un abrazo. Dale, un abrazo. Chao, Pancho. A ver, a uno puede gustarle o no gustarle. Lo que revela la escucha es una tautología, o sea, que el señor de la mezquita de Floresta defiende los intereses iraníes, ya es público y era esperable. Que Luis Delía defendía y estaba en vínculo con la gente que defiende a los iraníes, también era público, porque Delía lo decía. O sea, y que Delía tiene relación con el gobierno también es público, porque al fin y al cabo lo invitan a los actos. Sí, ahora yo te pregunto, vos sos gobierno, no importa de qué cosa. ¿Vos mandás a Delía a negociar un negocio de 4.000 millones de dólares de petróleo? No creo que fuera de negociar eso. ¿De qué estaba hablando? Es el movimentismo. Es el movimentismo. A mí me parece un disparate todo. Que Delía hacía estas cosas no tengo la menor duda. No, porque lo hacía público. Lo hacía público. Ahora, que eso representaba algo. Delía es del espacio de ustedes, ¿no? Sí, ¿Qué hacen con Delía ahora? Sí, por supuesto. Luis es un gran compañero y es un dirigente de un movimiento social que forma parte del espacio político al cual nosotros pertenecemos. Digo, de esa escucha no consta nada, ningún delito, ni no prueba nada de lo que estaba intentando probar Nisman. Digo, y en cuanto a lo que muchos le preocupan, que el posible encubrimiento, digo, todo en potencial, porque la denuncia de Nisman contra la presidenta era todo potencial. Esto no revela nada. Digo, que habría un potencial encubrimiento. Bueno, cuando Interpol habló ya se les dijo lo que... Voy con esto, lo de Luis, me parece que esto no prueba nada y que el comercio con Irán, primero que nunca le compramos petróleo a Irán y segundo que el comercio fue decreciendo, no se incrementó, entonces tampoco esta escucha conduce a lo que Nisman quería probar a la denuncia. Les agradezco mucho que hayan venido, nos tenemos que ir. Chao, gracias. Buenas noches, chao.